¿no? Es lo que nos dice la tradición. Qué crueldad, ¿no? ¿Alguien más perdió la cabeza en el Nuevo Testamento? Ay, no, perdona, no. Pablo, Ah. me he equivocado, perdona. Estaba usted mirando atentos. Ah, perdona, ha sido Pablo. A Juan le cortan la cabeza. Sí. A Juan le cortan. No, a Juan no le cortan la cabeza, Juan murió. Juan el Bautista. Claro, Juan el Juan el Bautista. Bautista. Le cortan la cabeza. Ah, sí. Juan el Bautista. ¿A Pablo? Le cortaron, ¿no? Porque era romano. No podía ser crucificado. Claro. Pablo no lo sabemos. Lo has dicho varias veces. Lo que dice la tradición. Lo que dice la La tradición tradición. dice que corta el... Él era ciudadano romano, igual que Juan el Bautista, ya lo decías bien, Carmen. Claro. Cortan la cabeza. Por eso no podía ser crucificado. Porque... Correcto, era ciudadano romano. Tenía todos el privilegio de ser ciudadano romano, morir en una cruz, era muerte de esclavo. Igual que Juan el Bautista. Él muere con la cabeza fuera. ¡Wow! ¡Wow! Y Pedro. Veremos cómo le parece. Crucificado al revés. Una vez más, es lo que la tradición dice. Dentro de la tradición, dentro de los escritos antiguos, y uno de ellos, Josefo, el primer historiador cristiano, dicen, en mi opinión, el primer historiador cristiano será Lucas en el libro de Hechos, pero Josefo nos da, no, perdón, Eusebio de Cesarea, ahora me he cruzado yo. Eusebio de Cesarea nos da los detalles de muchas de estas cosas. Y es interesantísimo ver cómo estos hermanos dieron testimonio hasta la misma muerte. Sellaron su fe dando su sangre. Y ahí lo mencionan, 68 marcó el cambio de la política romana. Nosotros no hemos sufrido por Cristo hasta ese punto. Ahora, hoy en día hay creyentes que están siendo perseguidos. El cristianismo en muchos lugares está siendo perseguido. Yo justamente ayer estaba viendo algunas noticias del cristianismo perseguido en el mundo entero. ¡Qué horrible! Muertos vivos, crucificados. ISIS ha matado de manera cruel a cristianos. Aldeas destruidas. Tenemos que orar por el cristianismo. Aquí en Europa lo tenemos fácil por ahora. Pero una de las claves que vais a ver en el libro de Pedro, de Primera de Pedro en la epístola, es ese ánimo a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que está sufriendo en su misma carne las heridas de Cristo. Padres que están siendo muertos, madres. Horrible. La persecución hacia los creyentes la empezó Saulo de Tarso, luego Pablo, que se convertiría. Y fue el primero, según nos registra la historia, que empezó a perseguir a hombres y a mujeres. Hombres y mujeres. Pero con el cruel Nerón, hasta niños van a ser masacrados brutalmente. Ahora, tenemos que tener esto en mente, porque cuando leemos la epístola, vamos a ver a quién iba dirigida y en qué circunstancias se estaba moviendo. Y eso va a ser nuestro siguiente punto, los destinatarios. Primera de Pedro es una epístola general. Ahora, un breve repaso. Los que estuvisteis el año pasado recordaréis lo que eran epístolas generales. ¿Os acordáis de la definición que dimos? Si no os acordáis, ahí está. Escrita una epístola general, se llama así porque están dirigidas a grupos de creyentes en general. Algunos también dicen, las epístolas generales son todas aquellas epístolas que no fueron escritas por Pablo. Bueno, pues esa es otra definición. Pero cuando vemos a Pedro, está claramente marcado a quién va dirigido. Capítulo 1, versículo 1. A los expatriados. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros. Hoy en la primera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión
en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Os he dejado ahí un mapa en las notas donde podéis marcar más o menos dónde se encuentra en el mapa. Subraya los nombres, ahí tenéis Bitinia, en lo que llamaríamos Asia Menor, cerca del mar Egeo. Si tenéis un mapa también en vuestra Biblia, podéis aún ubicarlo mucho mejor. El mapa es simplemente un bosquejo, en Capadocia, Galacia, Panfilia. Tenéis ahí la isla de Chipre también, la podéis ubicar. Estas personas están sufriendo, están siendo perseguidos por causa del Señor Jesucristo. Y Pedro les dirige esta carta. Y es interesante porque dice a los extranjeros de la dispersión, a los que están esparcidos. Ahora, yo estoy leyendo, como sabéis, en la clase estoy utilizando la nueva revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria para hacer también comparativa textual. Y ahí vemos esa expresión tan clara, ¿verdad? Son extranjeros y están esparcidos. ¿Por qué están esparcidos? Tal vez deberíamos hacernos esa pregunta. Porque si están esparcidos y son extranjeros, es que no eran de esta zona, pero han sido esparcidos en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Qué pensáis que había pasado? El contexto histórico. La persecución hizo que tuvieran que correr por sus vidas. Y correr a un lugar donde parecía más tranquilo, donde no había tanto peligro como en Jerusalén, y así han podido escapar. En la actualidad, y esa es la siguiente página, esa zona pertenece a lo que hoy es Turquía. Es la zona de Turquía. No hemos nosotros tenido que escapar por nuestras vidas, pero imaginaros. Dejar atrás todo, salvar tu vida. Pablo ha sido llamado el apóstol o misionero enviado a los gentiles. Y Pedro fue el apóstol de los judíos. Y tenemos que ver eso de una manera muy clara para entender también más la epístola. Tenemos que entender que estos creyentes muy probablemente eran creyentes judíos. Vamos a ver también, hemos visto, la lucha que se va a producir de parte de Pedro mismo, ¿verdad? Pedro, judío, ¿cómo va a ir a llevar el evangelio a los gentiles? La visión, cuando él estaba ahí, Cornelio viene a predicar, o sea, viene para escuchar el evangelio, él rechaza y el Señor le da una visión y Pedro se da cuenta que es necesario también que los gentiles oigan el evangelio. Dios va a utilizar la persecución para beneficio del evangelio. Difícil cosa para entender. A veces hablamos de los mártires, ¿verdad? Todos hemos visto alguna fotografía de los mártires sufriendo y dando sus vidas con los leones. La palabra mártir viene del griego marturion. Quiere decir testimonio, testigo. A veces pensamos que el mártir es el que muere y lo peor de todo, a veces he oído decir, uy, pobre hombre, tiene una mujer horrible, es un mártir. No sé esa definición, ¿de acuerdo? Pero la palabra mártir no quiere decir alguien que está sufriendo mucho. No. Es alguien que está dando testimonio de su fe de una manera pública, aunque tenga que perder su vida. Y es algo que vemos en las epístolas. Pedro es el apóstol a los judíos, pero no va a dejar de predicar el evangelio a los gentiles. De la misma manera, Pablo, apóstol a los gentiles, no va a dejar de predicar el evangelio a los judíos. De hecho, en Romanos 1, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego.
sea que el Evangelio para ambos apóstoles va a ser universal para toda la humanidad. Ahora, sí que es cierto que a raíz de esto se va a producir dos bloques históricos. Es lo que llamamos el principio de Antioquía, el principio de Jerusalén y un tercer principio de Alejandría. ¿Qué quiere decir esto? Desde Jerusalén, Pedro y los judíos van a tener una fuerza muy importante en la historia de la iglesia. Desde Antioquía, Pablo va a tener una fuerza muy importante en la historia de la iglesia. Y Alejandría, con todos sus herejes, va a tener una importancia vital en la historia de la iglesia. Y esas diferencias podemos entenderlas más a medida que va desarrollando la historia de la iglesia. De hecho, nosotros vemos a Pedro como un hermano. ¿Y es lo que es? De hecho, en una de sus epístolas, cuando la leáis, veréis, si no la habéis leído, que habla de los ancianos y él se considera uno más entre el grupo. Uno más. No es quien lleva las llaves. No es la roca. De hecho, en su epístola hablará de Cristo la roca. Él no es la roca. Ahora, los que hemos venido de un trasfondo católico y aún hoy en día, la Iglesia Católica enseña que Pedro fue el primer papa. ¿Verdad que sí? Enseña que Pedro es quien tiene las llaves del infierno y del cielo. De hecho, cuando te mueres llegas al cielo, ¿quién está a la puerta? San Pedro. San Pedro, ¿verdad? San Pedro, para dejarte entrar o no. Y Pedro es la roca fundamental de la iglesia. Y es interesante porque a lo largo de los años ha sido la postura católica romana. Sin embargo, el mismo Pedro muestra la falsedad de esta doctrina papista. En primer lugar, tenemos que ir a Mateo para ver claramente la conversación que Jesús tuvo con Pedro. Y la gran afirmación que él dio: tú eres el Cristo. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y una vez más tenemos que ir al griego, no a la Vulgata latina, que no nos sirve porque es una traducción y además no muy bien hecha. Pero en el original griego se ve esa gran diferencia entre tú eres Petrus, piedrecita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, ¿cuál es la roca? Bueno, el contexto nos lo dice. Cristo es la roca. Y la gran afirmación de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa gran afirmación es la roca fundamental. Y cuando llegamos a Pedro, él mismo declara: Cristo es la roca, no Pedro, no Pedro. Él era uno más que incluso cuando llegamos también a las epístolas, vemos que Pablo le corrigió en público, le llegó, amor, ¿verdad lo que le llamó? Hipócrita. ¡Ah! ¡Pedro hipócrita! ¡Fue San Pedro un hipócrita! Qué fuerte, ¿verdad? Pero muestra cómo era el corazón humano de Pedro, que tenía sus luchas y tenía sus problemas. Además, no hay pontífice si no es Jesucristo. La palabra pontífice, del latín ponte facere, el que hace puentes, el que construye puentes entre la divinidad y el hombre. Y ese era un título dado a la religión romana, al emperador de Roma, y un título adoptado por Constantino el Grande y después, más tarde, también por los mismos papas de Roma. Y con su gorrito, ahí lo pone, el ponte facere, el pontífice máximo, solamente es Jesucristo. Así que tenemos que ver esto, porque lo que la Iglesia Católica ha enseñado de Pedro va contrario a las Escrituras. Pedro escribe y se dirige a un grupo de creyentes perseguidos, y lo hace como uno más entre ellos. Ahora, una de las frases que hace pensar, estoy leyendo en mis notas, que eran judíos esparcidos en los lugares, es probable que la mayoría de los creyentes fueran también gentiles, no solo judíos expulsados de las sinagogas por haberse convertido, sino esos primeros gentiles
que van a empezar a convertirse. Una de las ventajas de la persecución es que allí donde fueron, dieron testimonio. Y muchos se convirtieron, creyeron y abrazaron el Evangelio. Tremendo, ¿verdad que sí? Muy bien, os veo muy atentos, eso es buenísimo, no sé, a veces también es para asustarse. Me estáis siguiendo, ¿no? Muy bien. Lugar y fecha. Bueno, entramos en algo interesante. Pedro escribe esta carta desde Babilonia. Lo sabemos porque él mismo lo dice en el 5.13. 5.13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y también Marcos, mi hijo. Varias cosas. Marcos es su hijo espiritualmente. Pedro estaba casado. Lo dice la Biblia. Así que los católicos tienen otro problema en eso, porque el primer papa estaba casado. Así que no sé cómo van a seguir esto. Sabemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero Marcos no es su hijo físico, es su hijo espiritual. Es su hijo espiritual. Pero bueno, el tema es, ¿dónde se escribió la epístola? Bueno, ahí menciona Babilonia. La iglesia que está en Babilonia. ¿Cómo lo interpretamos y cómo lo definimos? Hay una postura, es la tomarla literal, que dice que Babilonia era Babilonia, situada en Mesopotamia. Yo por años he creído que es bastante acertada pensar que es Babilonia situada en Mesopotamia, la ciudad de Nabucodonosor, la del imperio babilónico. Hay un libro, creo que lo tradujeron al castellano, En busca de los 12. Me gusta ese libro. Está traducido. Está traducido, ¿verdad? Yo no lo tengo en castellano, lo tengo en inglés. ¿Lo tienes? Y creo que ahí manifiesta también el problema histórico y pensar que estaba ahí en Babilonia, en la Babilonia histórica. Ahora, hay una postura tradicional, que es la que manifiesta nuestras notas, es el número 3, voy al número 2, que dice, una gran ciudad de Egipto, donde está el Cairo actual. Esto algunos lo han dicho, ¿eh? No, esto es una gran ciudad de Egipto. Lo han dicho, que sepáis que lo han dicho. ¿Pero pruebas? No. Entonces vamos al 3. La 3 dice, un nombre simbólico para Roma, porque los cristianos aplicaban a Roma toda la pecaminosidad, connotaciones históricamente asociadas con Babilonia, y mediante este recurso podían desahogar sus sentimientos sin ser descubiertos. O sea que los que creen en esta postura definen que Babilonia era en realidad Roma, y que Pedro estaba escribiendo la epístola desde Roma. ¿Me seguís? Yo tengo un pequeño problema con esto, y es un problema simplemente académico. El problema es que cuando Pablo escribe la epístola a los romanos y saluda en el capítulo 16 a una pila de creyentes, no menciona a Pedro. Entonces me hace pensar, no mencionar al Papa. A ver, es de muy mal gusto, ¿no? ¿Me entendéis? Aparte de bromas, como Pablo no menciona a Pedro, eso me hace sospechar que Pedro no estaba en Roma. Al menos en el momento en que Pablo escribe la epístola. Y posiblemente realmente sea la Babilonia literal, la zona mesopotámica donde Pedro desarrolló su ministerio en el tiempo de escribir la epístola. Esa es una postura que dice que se escribe de Mesopotamia, dice justo eso, que cuando Pablo escribe a Roma, Pedro está en Mesopotamia. Sí. Y una vez que muere Pedro, o por ahí, Pablo, es cuando él va. Es la única manera de casar la controversia, de pensar. Después del 68, Pedro se desplazará desde Babilonia en dirección a Roma. Ahora, para haceros más difícil la situación, fijaros lo que extraña nuestras notas. Dice, la última es la más aceptada tradicionalmente.
¿Es cierto? La llegada de Pedro a Roma puede fecharse hacia el final del año 63 después de Cristo. La llegada de Pablo a Roma como prisionero por segunda vez se puede fechar aproximadamente en la misma época. Pablo, al escribir su última epístola, pidió a Timoteo que viniera y que trajera a Marcos. Y eso lo sabemos por 2 de Timoteo 4:11. Lo trajera con él. Pedro, escribiendo un poco más tarde, alrededor del 64 o 65, que es cuando escribe la primera epístola de Pedro, dice que Marcos estaba con él. Hombre, esto es interesante. 1 Pedro 5:13. Si lo queréis leer, en el 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y también Marcos, mi hijo. Este es un dato importante. Además, el amanuense de Pedro, es decir, su secretario personal, era Silvano, o Silas, el antiguo amigo y compañero de Pablo. En base a esta investigación, podríamos decir que realmente la epístola se escribió en el 64 o 65 desde Roma. Y esto es las evidencias que se presentan. O sea, después de Romanos. Ajá. Ahora, vas a encontrar diferentes posturas, comentarios. La postura número 2, una gran ciudad de Egipto, no me convence nada. La otra, yo francamente al día de hoy veo las dos tienen peso, lo cual me hace pensar que no sabemos todos los datos. Lo que sí sabemos es que Pedro no va a ser el fundador de la Iglesia de Roma y no va a ser el primer papa, eso lo sabemos y lo descartamos. Por lo tanto, es bueno que tengamos esta postura. ¿Preguntas o comentarios o ayudas? Sí, dime, Un comentario solo. Creo que hay católicos que aceptan que cuando dice Babilonia se refiere a Roma. Pero alguna vez leí un comentario de eso que decía: el problema para ellos, los católicos, es que entonces aceptan que Roma es Babilonia, y cuando llegan a Apocalipsis tienen un problema severo, y parece ser que no es tan minoritaria la aceptación de los católicos de que es Roma. De hecho, creo que algunos dicen es Roma justo para justificar que Pedro es el primer papa. Es cierto, y no nos da tiempo hoy a hacerlo, pero un estudio bíblico del concepto teológico de Babilonia desde su inicio, con el orgullo, la característica del imperio y un seguimiento bíblico, terminando en el libro de Apocalipsis, muestra esa realidad de la apostasía de la religión en simbolizar Babilonia, Babel, rebelión. Y cuando llegamos al capítulo 17, la mayoría de creyentes, y sobre todo los reformados, los reformistas, la reforma, identifican al papado y a Roma como Babilonia. Algunos llegan a decir que el Papa es el anticristo, otros dicen que el Papa es el falso profeta. Pero sin duda alguna, y hay católicos mismos, que enseñan que es así. De hecho, hay por ahí una serie de grupos católicos que enseñan del antipapa, el último Pedro, y enseñan que será lo que ellos llaman. ¿Cómo? El pescador. El pescador. Y hay libros por ahí escritos. Y después hay un periodo de la historia de la Iglesia Católica que le llaman la época babilónica. Los Borja, toda esta época de corrupción, que es espantoso, del poder del papado. Así que esto también pues tenemos que tenerlo en cuenta. Vale, avanzo rápidamente en cuanto a la ocasión y el tema. La persecución neroniana que siguió al incendio de Roma en el 64 después de Cristo, del que Nerón hizo responsable a los cristianos, pudo haber sido la ocasión que motivó esta carta, que es lo que os decía en la introducción a esta clase. La sombra de la persecución cayó sobre toda la iglesia. La prueba de fuego, que es como menciona Pedro, cayó sobre sus cabezas. En ella serían contados como asesinos, ladrones, malhechores. Pedro les aconsejó que no se avergonzaran si sufrían como cristianos. 1 Pedro 4,
versículo 12. Si lo leemos ahí en 1 Pedro 4, 12. Amados, no os maravilléis por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso, en esta parte, como dice la versión 909. La persecución fue horrible, injusta. ¿Sabéis de qué condenaban a los creyentes? Les acusaban de ser caníbales. Les acusaban de que cuando se reunían en secreto, tomaban a un bebé, lo sacrificaban, bebían su sangre y comían su carne. Y por supuesto, los ciudadanos romanos, que habían inventado la ley de las 12 tablas y toda la legislación romana, se pusieron las manos a la cabeza y pensaron: estos cristianos, esto es una secta, es una peste, esta gente es muy mala, se comen a los bebés. Y Nerón dijo: los cristianos dicen que Roma es Babilonia y que el juicio de Dios ha caído sobre Roma. Y él mismo le pegó fuego acusando a los cristianos. Injusto, ¿verdad? Injusto. La historia está llena de injusticias. Pero Dios un día establecerá su justo juicio. Y Pedro les dice a estos creyentes: mira, si alguno sufre por malhechor, pues mal. Pero si alguno sufre injustamente, que sepa que más dijeron del Maestro. ¿Verdad que sí? Más dijeron de nuestro Señor. Vale, ¿cuáles son los temas gemelos? ¡Temas gemelos! El sufrimiento y la bendita esperanza de Cristo. Porque el tema principal de la epístola, sí, es el sufrimiento, pero es también la esperanza bendita de Cristo. Fijaros en este dato: 16 veces Pedro mencionó el sufrimiento, 16 veces aparece sufrimiento, pero de la misma manera el sufrimiento aparece con la seguridad que tenemos en Cristo. Padecemos, sí, pero Él está a nuestro lado. La salvación puede traer consigo el sufrimiento. Jesús dijo: el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Es una de las consecuencias de seguir a Cristo. A mí me han apedreado una vez en el parque. Me tiraron piedras, un niño. Era un niño, no pasó nada, ¿vale? Pero me han insultado multitud de veces. Se han reído de multitud de veces. Se han burlado multitud de veces. Pero no ha pasado de ahí. Sin embargo, cuando uno ve que la entrada a Roma se iluminó por las noches con cruces de cristianos crucificados, horrendo. Diocleciano mató a tantos cristianos. Las minas de sal que habían servido también como refugio para los judíos se convirtieron en las catacumbas romanas, donde nacían niños, se criaban familias sin ver la luz del día por años. Una persecución horrenda. El sufrimiento. Pedro también usó, y los que os gusta el griego os voy a dar aquí un nombre técnico, la modo imperativo gramatical, una forma gramatical con mucha fuerza, un imperativo, una orden. Y lo utilizó aproximadamente 35 veces en toda su epístola. Cuando leas el libro, haz circulitos alrededor de los imperativos. Ir, ver, comer, hacer, órdenes. 35. Porque habla de la conducta cristiana. Hay en la Biblia un código de honor. Cómo debemos vivir. Cómo debemos andar.
en la vida cristiana. Y como buen soldado de Jesucristo, Pedro va a dar órdenes, pasos firmes de cómo el creyente debe vivir la vida cristiana. Tremenda realidad. Bien. Escribe en las líneas a continuación una docena o más de consejos de Pedro de cómo debemos vivir la vida cristiana. Esos son los deberes para la semana que viene. Cuando os dije que leyeras primera de Pedro, ¿verdad? La semana pasada. Yo lo he leído. ¡Bien! Eso es muy bueno. Y Leopoldo también. Además me ha hecho mucho bien. Ah, Me ha gustado bien. mucho. He visto como Pedro primeramente exhorta, enseña primeramente como un buen pastor, como un buen maestro, luego va siguiendo un poquito, va siguiendo los padecimientos del cristiano, como con qué cariño lo va anunciando de que van a padecer, que vamos a padecer, y luego al final ya pues los privilegios que tiene un cristiano en Cristo. Ese final es lo que tenemos que marcar, victoria en Cristo. Porque cuando leáis la epístola, recordad, el sufrimiento, sí, pero es un dúo, es un binomio, no digo bien esa palabra, es dos pies, sufrir, consuelo en Cristo, la victoria en Cristo. Ese es el énfasis. El cristianismo no es una religión derrotada. El que venciere, nos dice el libro de Apocalipsis. La carta de las iglesias va dirigida al vencedor. Y el creyente es vencedor. Esmirna, amarga, una iglesia que sufrió, ¿verdad que sí? Y lo vemos ahí, ya veremos el libro de Apocalipsis. ¿Podéis imaginaros los creyentes que vivían en ese tiempo? El gozo del sufrimiento. El consuelo que da Cristo. Y eso es el énfasis que hace Pedro. Y os invito a que podáis leer la epístola, marcar esas palabras de imperativos y también escribir ahí cómo nos está llamando el Señor a que vivamos como es digno de la vocación que hemos sido llamados. ¿Bien? ¿Preguntas? Wow. He tardado una hora en cubrir esto y he ido rápido, sabía que Primera de Pedro era cortito. Pero vamos a prepararnos para Hebreos la semana que viene. Miraremos estos deberes y miraremos Hebreos, que va a ser apasionante. Vamos a descubrir quién escribió Hebreos. Eso promete. Eso promete. Os voy a dar la respuesta que todo el mundo quiere saber. ¿Quién es el escritor de Hebreos? Tendréis que ver la semana que viene para saberlo. Hoy no puedo adelantar nada, pero vamos a descubrirlo. Y vamos a descubrir a quiénes va dirigido. Y una vez más, vamos a intentar unirlo con la idea de escatología. ¿Por qué? Porque igual que Primera de Pedro, ya haremos después la segunda, si entendemos el tiempo en que estaba siendo escrito y a quién iba dirigido, podremos entender también por qué hay interpretaciones que dicen, es que el libro de Apocalipsis es preterista, pasó, ya pasó, fue el tiempo de Nerón, fue el tiempo de Diocleciano. Esa no es nuestra postura. Nuestra postura dispensacional hace que creamos que la interpretación correcta de estos escritos es en el porvenir, en el mañana muy cercano, porque el Señor puede venir hoy. Vamos a terminar ahí, termino un poquito más temprano hoy y si no hay ninguna pregunta. Una curiosidad. Vale. ¿Pedro y Pablo eran muy amigos? O sea, eso no lo estás pensando yo total Eso lo acuerdo de la gracia. a mí me sembla que no, ¿eh? ¿Qué pensáis? No. ¿Qué pensáis? No. ¿Acaso Eran hermanos. Eran hermanos. Pero discordiaban mucho, tenían... Sí. Pero Sí. Yo tengo una respuesta en mente, a ver si la... Diga, Se diga. toleraban bastante bien. ¿Se toleraban bastante bien? ¿Sí? ¿Sí? No. Va, suéltalo, Leopoldo. Va, Suéltalo. venga. no, es que yo lo que veo Queremos es que aprender.
igual y tenían diferencias durísimas al grado que Pablo le dice hipócrita, ¿no? Pero también, al menos de Pedro, yo lo que veo es que ese hombre tenía una humildad, a pesar de todo lo que has dicho del carácter, que estoy de acuerdo, pero tenía una humildad al grado que en estas epístolas habla de Pablo como de alguien que Dios le ha dado una sabiduría muy grande y que sus escritos no todos los entienden. Así que al menos yo veo que a lo mejor no eran amigos, pero tenían una actitud correcta. Al menos yo veo a Pedro con una actitud que seguramente si fuera papa no tendría. Amén. Esa, yo creo que es la respuesta, es lo que estaba pensando cuando os he dicho. Vemos en Pedro, cuando habla de los escritos de Pablo y habla de Pablo, lo habla con una admiración, no sé, a pesar de que no haya sido de los 12, ¿no? Que sí, no lo menosprecia. Dice que algunos tuercen como también las otras escrituras. Gracias a ese versículo sabemos que los escritos de Pablo son escritura, es decir, inspirados divinamente. Pedro le da esa autoridad, y seguramente Pedro le daba y también todos los demás. Y vemos ese respeto y ese saber. Y Pablo era dinamita, lo habéis pensado, donde iba la armaba. Sí. Ese hombre era duro, ¿eh? ¡Pum! Ahora admiramos. Por eso os decía antes, cuando os estaba hablando del principio de Antioquía y el principio de Jerusalén en la historia de la iglesia, veis que hay dos tendencias. Veis que hay dos tendencias muy, muy diferentes, pero que Dios ha usado a las dos. Y que al fin y al cabo no fueron enemigos, sino que fueron hermanos que se amaron, se respetaron y Dios usó a ambos en sus diferentes caracteres. Y eso es una lección importante para nosotros también, porque no todos somos iguales. Y si nunca te has discutido con un hermano, algún día lo harás, porque somos diferentes, ¿verdad? Pero hermanos, somos llamados a amarnos, a respetarnos y a orar unos por otros. Y eso creo que Pablo y Pedro fueron un buen ejemplo. Sí, Así que, Es que, sigamos. bueno, yo hacía esta pregunta porque muchas veces me he preguntado o he pensado que ellos realmente no tuvieron mucho tiempo para estar juntos. Cuando se encontraron, bueno, la carta de los Gálatas y en Hechos, ¿no? Cuando en el concilio, pero... Más que eso, uno en Babilonia, como otro el en golpe de Roma. los 12, Pablo, no tuvieron ese codo a codo como con nosotros, ¿no? ¿Y habéis notado que amigos eran amigos de ambos? Marcos y Silvano. Por eso. Marcos está ahí. Lucas también. Qué hermoso, ¿eh? Sí, Juan. Yo tengo también una curiosidad. Nerón quemó Roma, pero Roma es muy grande, necesitaría un ejército para quemar Roma, ¿no? Entonces se darían cuenta los romanos que quemaron ellos mismos Roma, ¿no? Buena pregunta, y a la vez no sé los detalles de la Pues historia. Roma es grandiosa. Sí, y la Roma antigua, yo ahora diría un número de memoria, creo que era 100.000 personas que vivían, o sea, no estamos hablando de millones como Barcelona. Claro. Había una gran cantidad. Ahora, sabemos que fue una estratagema de Nerón y que tenía a su poder un ejército romano bien adiestrado, y seguramente si yo me pongo en su piel, lo que yo hubiera hecho, voy a ponerme de malo ahora, hubiera tomado un grupo de soldados, los hubiera vestido de cualquier cosa, los hubiera disfrazado, Claro. y los hubiera enviado a quemar. Claro. Y como sabéis, si habéis visitado Tarragona, la ciudad está una casa pegada a una casa, otra casa de piedra antigua, de Empezaron a madera, quemar ahí con antorchas y todo esto. y vestidos como, no de soldado romano, No, claro, pues entonces cantarían, ¿no? cantarían, sino seguramente sus disfrazados. Y es como lo hizo. Y tiró la culpa a los cristianos. Yo creo que fue así como él debió hacerlo, seguramente. Triste. Muy bien. Habéis estado muy atentos hoy. Muy atentos. Qué bien. Y ha sido una bendición. Vamos a orar para terminar. Y me gustaría... en el Facebook, lo digo, si no te has apuntado al Facebook de la Fundación Bíblica, hazlo, porque yo iré subiendo notas y vídeos, información, y así podemos estar más al tanto. Y también algunas fotos. Hoy haré una foto
Y así sonreiremos todos. Voy a pedir a Javi, ¿nos puedes despedir en oración? Vamos a orar. Sí, Señor, muchas gracias por este tiempo.